adoración, de adoración en línea que tenemos como Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Nuestro templo ha estado cerrado durante la pandemia de COVID-19 desde hace 63 fines de semana y hoy seguimos reunidos. Gracias a nuestro Dios, porque a través de estos medios tecnológicos, por YouTube, por Facebook, es que hemos podido seguir conectados para seguir en unidad adorando a nuestro Dios. Dios mediante nos permitirá volvernos a reunir a la brevedad. Sin embargo, el día de hoy, unámonos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra adoración a Dios a través de este culto. Y hoy, hermanos, nuestro Dios nos saluda con el pasaje que viene en nuestros programas, que también ya se los compartimos. Ese pasaje es muy conocido por muchos de nosotros, que es el Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas. Dice así nuestro Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Vamos a orar a nuestro Dios, mientras nuestra hermana Olivia, ministra de música, interpreta el preludio. Vamos a orar a nuestro Dios ofreciendo este culto para su adoración. Dios y Padre nuestro, te estamos muy agradecidos porque hoy, primer día de la semana, domingo, celebramos tu resurrección. Gracias, Señor bendito, porque nos unimos los creyentes en ti, Padre Santo, y queremos adorarte, queremos entregarte nuestra alabanza, queremos expresarte a través de nuestras oraciones, a través de nuestro canto, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, cuánto te adoramos, Señor bendito. Pero, Señor, en esta mañana también queremos poner en tus manos esos momentos en los que tú nos hablas. Permite, Señor, ser edificados, también a través de la oración.
también a través de la lectura y a través de los cantos. Guía este culto, guía la transmisión, Padre Santo, para que haya edificación en cada una de las personas que están conectados desde sus casas, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque nos permites estar unidos. En el nombre de Jesús te ofrecemos este culto. Amén. Amén. Vamos a tener el llamamiento a la adoración, mis queridos hermanos, en el Salmo 113. Llamamiento a la adoración, Salmo 113. La palabra de nuestro Dios dice así: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 113. Ahora, mis hermanos, es el momento de venir delante de nuestro Dios y confesar nuestros pecados. Vamos a hacer la lectura en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 5 al 6. Nehemías 1, versículos 5 al 6. Dice así: Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías 1, versículos 5 al 6. Vamos a estar en oración, mis queridos hermanos, cada uno ahí en su lugar. Vamos a orar al Señor para poner nuestros pecados delante de Él y pedirle perdón. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, Dios Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, que tu oído está atento a tu pueblo. Y en este momento estamos delante de ti ofreciéndote nuestra vida y nuestro corazón, Señor, ya que tú nos conoces porque fuimos formados bajo tu voluntad desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos hiciste, tú sabes cómo somos, qué hacemos, qué pensamos. Por eso no podemos ocultarte nada, Señor. Y en este momento venimos como pueblo, como iglesia, como tus hijos delante de ti, Señor, a exponer cada uno nuestros pecados, Señor. Te suplicamos que tú nos perdones, Señor, porque no hemos hecho delante de ti lo que tú quieres. Hemos faltado, Señor. Hemos pecado. Te hemos entristecido, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tu promesa es que si los confesamos cada uno de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso, Padre, gracias te damos por esta promesa. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado que murió por cada uno de nosotros, Señor, para restituirnos delante de ti por nuestros pecados, Señor. Gracias porque Él murió y resucitó para confirmar esta promesa tuya, Señor. Tú, Señor, sé con cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, con los que nos escuchan a través de internet, Señor, porque hemos pedídote perdón, Señor, por cada uno de nuestras faltas. Gracias porque sabemos que tú nos has escuchado, Señor, y nos has perdonado. Te suplico que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor, y ser cada vez mejor hijos tuyos, Señor. Gracias por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a tener la lectura
de confirmación del perdón de los pecados en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 48 al 50. Primer libro de Reyes 8, 48 al 50. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiese llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que las que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubiesen llevado cautivo. Amén. Primero de Reyes 8, 48 al 50. Gracias a nuestro Dios que tenemos la seguridad que nos ha perdonado nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, los invito a que oremos ahora unos por otros a través de la oración de intercesión, la cual dirigiré. Pero lo invito, hermano, que si tiene usted la posibilidad en su casa de inclinar su rodilla, lo pudiera hacer, hermano. Si está en su posibilidad de quedar ahí en su lugar, le invito a que incline su rostro y nos unamos repitiendo, hermanos, las oraciones que vamos expresando todos nosotros y también exponiendo a nuestro Dios qué gratitud y qué petición tenemos con Él. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Dios y Padre, en esta mañana te estamos muy agradecidos porque nos permites tener la certeza que nos has dado salvación a través de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque tu pueblo, los elegidos por ti, Padre, para salvación, estamos conectados a través de esta red social que es Facebook. Y gracias, Padre, porque como comunidad también hemos expresado en diferentes momentos de la semana cuáles son nuestras peticiones, cuál es nuestra gratitud hacia ti en estos días. Mi hermano Gabriel Segura, te doy muchas gracias por su actividad laboral. Gracias, Padre Santo, porque Él te está sirviendo a través de ese trabajo, Señor, y tú vas dando respuesta para recuperar parte de esas actividades. Gracias, Señor, por los planes que tiene con su esposa. Y gracias, Padre Santo, porque tú vas marcando los tiempos para cada uno de estos planes. Te lo pongo en tus manos junto con mi hermana Marisa. Bendícelos a ellos, bendice a sus hijos, bendice a los nietos, Padre. Gracias, Señor, porque tú los acompañas en todo momento. Te doy muchas gracias por mi hermano Jorge. Gracias por su esposa, mi hermana Sara. Gracias, Padre, porque están al pendiente de las actividades de tu iglesia, pero también, Señor, están al pendiente de tus hijos, de sus nietos. Te pongo en tus manos cada uno de los planes que tienen tu hija, tu yerno. Te pongo en tus manos a sus niños, a los nietos, Señor bendito, para que tú los vayas guiando, para que vayan ellos encontrando, Padre Santo, tu camino, hacia el camino que es hacia ti y hacia la vida eterna. Te pongo en tus manos a tus seres queridos, tus hermanos, Padre Santo, y todos los planes que hay alrededor de la familia, de mi hermano Jorge y de mi hermana Sara. Y también en esta mañana te doy muchas gracias por mi hermana Olivia. Gracias, Padre, porque tú estás atendiendo las oraciones que te hemos expresado, principalmente con respecto a su salud, pero también con respecto a su trabajo. Estamos en fase final de actividades escolares y ella, Padre Santo, también ya empieza a sentir el cansancio, Señor bendito. Sin embargo, tú fortaleces y le has dado ese
don, esta habilidad, Padre Santo, de servirte a través de la música. Recupera, Padre, sus fuerzas, pero también, Señor, recibe su adoración a través del instrumento que tú le permites dominar. Te pongo en tus manos a mi hermano Isaías, a mi hermana Mayra. Gracias porque has estado con ellos en esta semana, en su trabajo, Padre Santo, en la escuela de mi hermana Mayra. Te los ponemos en tus manos para que tú proveas los recursos necesarios, Señor. Que ayudes, Padre, en el negocio de su papá, de mi hermano Isaías. Que ayudes, Padre Santo, a Miquel, a Suriel, Señor, en las escuelas. Bendícelos grandemente a ellos como familia y dales salud. Gracias, Padre, por ellos. Y también en esta mañana te quiero poner especialmente también a mi hermana Alma. Ella ha tenido que acudir a Estados Unidos para apoyar a su hija, a su yerno, Señor. Gracias, Padre bendito, porque ya tuvo la oportunidad de viajar y se encuentra ya con ellos. Bendícelos, das la salud, Padre bendito, guía a los médicos que están atendiendo esta situación, Padre. Te la pongo en tus manos a ella, pero también a sus hijos, a sus nietos que se encuentran aquí en México. Bendícelos grandemente y cuídalos, Señor. Te pongo en tus manos a mi hermano Daniel, a mi hermana Hilda. Gracias, Señor, por su servicio. Gracias porque a sus hijos también los has cuidado, a sus nietos. Bendícelos, Padre Santo, grandemente. A mi hermana Elsie, a mi hermano Marco, gracias, Padre, también porque ellos están con nosotros en esta iglesia. Gracias por sus trabajos. Gracias por su actividad, Padre, en el ministerio. Dales bendición. Al igual que mi hermano David, a mi hermana Ruth, Señor. Bendícelos como familia. Bendice a mi hermano Víctor León en su trabajo, Padre Santo, que diariamente desempeña, Señor, como tu labor de abogado. Guíalo, Padre Santo, en esas actividades. Te pongo en tus manos a mi hermana Lisette y a mi hermano Eiji, junto con su niño Mateo. Gracias, Padre Santo, por su disposición para el servicio y dales bendición, Señor, en su trabajo. Dales bendición en el desarrollo de su pequeño. Bendice a mi hermano Ricardo, a mi hermana Karina, a sus hijos, la familia, Padre Astorga, está con ellos. Bendice a mi hermana Fanny, a mi hermano Eliud, que también estén con nosotros, Padre Santo, en breve, que puedan compartir con nosotros estas actividades de Getsemaní. Bendice a mi hermana Gracie con sus hijos. Gracias porque ellos forman parte, Señor, de esta iglesia. Te pongo en tus manos a mis hermanas Esther y Maleni. También se encuentran en la parte final de sus estudios en la Escuela Bíblica Central para misioneras. Dales inteligencia, pero también gracias por la disposición que han tenido para servir con esta iglesia. Bendice a la familia Monroy, a David Jonathan, a mi hermana Rosy, al hermano David y su trabajo, Señor, principalmente la casa de publicaciones El Faro. Da los recursos necesarios y la sabiduría para manejar esta empresa de la iglesia presbiteriana. Te pongo en tus manos a mi hermana Violeta. Gracias, Señor, porque ella sabe que estás con ella, Padre, en todo momento. Gracias por su trabajo. Gracias porque comparte con nosotros diariamente porciones de la palabra. Al igual que mi hermana Leticia, muchas gracias, Padre, porque ella ha cumplido años. Dale bendición y permítele a ella seguir estudiando y profundizando en tu palabra. Bendice a la familia Aguirre, mi hermana Carmen, mi hermano Hugo, su muchacha Josebet, Padre Santo. Dales también bendición hasta que sobreabunde en su casa, Padre. También te pongo en especial a mi hermana Fabiola Valderas. Tú sabes, Señor, el examen que ha realizado. Te pedimos que le des inteligencia, que le des sabiduría, pero también confiamos plenamente en que tú obrarás tu voluntad en la vida de ella. Bendice a mi hermano Antonio Molina. Gracias por su cumpleaños. Gracias, Señor, por poderlo compartir con su familia.
Bendice a toda la familia Molina también. Y Señor, te pongo en tus manos a la iglesia Getsemaní, principalmente a la sociedad femenil, el pequeño grupo que nos reunimos los días martes. Te pongo en tus manos a las mujeres de la iglesia Getsemaní, a los hombres que formamos parte de ella. Guíanos, Padre. Permítanos ser una iglesia unida, pero también una iglesia que te sirve en todo momento. E intercedemos por aquellas personas que se encuentran enfermas. Señor bendito, hay personas en hospitales todavía por esta enfermedad de COVID. Tú atiende, da los recursos necesarios al personal médico, los medicamentos, Señor, las camas. Te los pongo en tus manos. Y te pongo en tus manos, Señor bendito, el personal que nos cuida, el personal de seguridad pública, tanto el ejército, la marina, la gendarmería, todas esas instituciones, Señor, la policía. Permite, Padre, que sean instituciones que están al pendiente de nosotros. Y te agradecemos mucho, Padre, el que nos permites compartir estos momentos orando, intercediendo unos por otros. Y permítenos unirnos en oración desde nuestras casas, todos juntos repitiendo el Padre Nuestro, que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a leer ahora lo que dice el Salmo número 21 en su versículo número 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. En esta mañana vamos a entonar dos himnos. Vamos a entonar el himno número 35, Grande es Jehová, y después el himno número 265, El fruto del Espíritu. Entonces empezamos entonando el himno número 35, Grande es Jehová. Grande es Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será.
El segundo himno de alabanza a nuestro Dios en esta mañana es el himno 265, el fruto del Espíritu que hemos estado aprendiendo durante las actividades de la semana. Nos guía nuevamente nuestra hermana Olivia Juárez. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Bien, mis queridos hermanos, continuando con el orden de culto, es el momento de poner en las manos de nuestro Dios a nuestros niños y adolescentes. Oremos por nuestros niños y adolescentes, hermanos. Bendito Padre, nuevamente nos acercamos a ti poniendo en tus benditas manos a los niños de la iglesia, Señor. A cada uno de estos pequeños, Señor, que se encuentran reunidos con nosotros en este momento. Estamos suplicando, Señor, que tú seas con ellos. Sabemos que muchos de ellos ya están terminando su ciclo escolar, Señor. Tienen que entregar trabajos o hacer exámenes, Señor, así como nuestros adolescentes que también están terminando su ciclo escolar. Señor, tú guíalos, dales inteligencia y sabiduría para que ellos puedan cumplir con cada una de las actividades que se les piden para terminar el ciclo escolar, Señor. Pero también te estamos suplicando que ellos aprendan a depender de ti, Señor. Que tú los bendigas, los cuides, así como a sus padres, Señor, para que ellos puedan tener todo lo necesario para desarrollarse como hijos tuyos también, Señor. Tú guíalos y sé con ellos. Todo te lo ruego y te lo suplico por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con nuestro orden de culto y vamos a tener las lecturas en donde se apoya la predicación de esta mañana. Vamos a leer primero el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 1 al 9. Proverbios 31, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que se le enseñó a su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Elogio
de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículos 1 al 9. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento el Evangelio de Marcos, versículos 35, no, capítulo 10, versículos 35 al 52. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Estas son las lecturas, hermanos, que nos dan base para la reflexión de esta mañana. Como título lleva: Una iglesia con responsabilidad social, a cargo de nuestro hermano predicador Marcos Reyes Díaz. Tu tiempo, pastor. Muchas gracias, hermano Isaías. Los invito a que nuevamente oremos a Dios. Dios, en esta mañana también queremos ponerte en tus manos esta predicación. Háblanos a nosotros y única y exclusivamente permíteme ser un instrumento de lo que tu palabra dice y quiere que analicemos, meditemos en esta mañana. En nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Amados hermanos, hace 8 días fuimos convocados a acudir a las urnas, a emitir un voto, a votar por el candidato o por el partido que creemos y que queremos que nos represente. Así que algunos antes de iniciar el culto y otros cuando terminó el culto de hace 8 días, fuimos con la confianza en que Dios tiene todo el gobierno de nuestro país bajo el control, porque fue alrededor de eso que hablamos en la predicación. Y en la noche
Algunos de nosotros seguramente estábamos muy atentos a la publicación de los resultados. Esperábamos a las 8 de la noche que empezaran a salir algunas encuestas de salida, pero esperábamos también que a las 11 de la noche el consejero presidente del INE iba a dar el avance de los resultados que se tenían de acuerdo al llamado análisis que se hace para saber cómo van las tendencias. Y muy seguramente, hermanos, varios de nosotros estuvimos muy contentos porque ganó nuestro candidato o nuestro partido, ya sea a nivel nacional, a nivel alcaldía, a nivel diputado, pero muchos de nosotros estábamos contentos. Otros estábamos contentos porque no ganó el partido que no queríamos. Pero había otros que estaban tristes, estábamos tristes porque nuestro partido, nuestro candidato por quien emitimos el voto, perdió. Y así, hermanos, pues así es la democracia. Gana el que la mayoría elige. Sin embargo, el día lunes, ya con una mayor cantidad de datos y más en concreto para la Ciudad de México, empezó a circular en el internet una imagen que es bastante interesante para muchos de nosotros. La Ciudad de México, el dibujo que nos presentaban, quedaba dividida en dos partes. Al lado oeste le ponían de un color y al lado este le ponían de otro color. Esta imagen de la ciudad dividida incluso dio pie a otra imagen que salió en un periódico que refería que los de un lado son los que pagan impuestos, lo cual creo que no es del todo correcto porque de ambos lados se pagan impuestos, pero decía que del otro lado están los que reciben apoyos gubernamentales, lo cual también no creo correcto porque de ambos se reciben apoyos gubernamentales. Pero eso genera el conflicto de las dos zonas en las cuales quedó dividida la Ciudad de México después de nuestras votaciones. La idea está presente de esa división. De un lado viven las personas con menos ingresos económicos y del otro lado viven las personas con una posición económica un poquito mayor. Y de hecho, si pensamos esto no nada más para la ciudad, sino lo pensamos también para el país, es una imagen que hemos tenido muchos durante muchos años. El sur de nuestro país, toda la región de Oaxaca, Campeche, Chiapas, Tabasco, muchas veces las consideramos como la zona en riqueza económica, mientras que los estados del norte, Querétaro para arriba, hacia Nuevo León, dicen nosotros somos los que generamos la riqueza de este país. En el sur se requieren apoyos económicos, en el norte somos los que damos los apoyos económicos. Y si nos vamos más allá, hermanos, el mundo también está dividido así. Los países que tienen riqueza económica, los denominados grupo de los 8, el G8 o el grupo de los 12, y los países con economías emergentes, los países que no tienen los recursos económicos y que andan solicitando ayuda, por ejemplo, en el caso de las vacunas. Así que, hermanos, el contexto social en el cual nos encontramos ustedes y yo, en el cual se encuentra la iglesia actual, pareciera estar dividida en dos mundos diferentes. Y meditando, hermanos, en esta situación, creo que es necesario voltear a ver cómo era la situación cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en este mundo. ¿Cómo fue el mundo en el que Él vivió? ¿Qué hizo en ese mundo en el cual vivió? ¿Y qué nos invita a hacer a la iglesia actual? Y entonces, hermanos, paso a un primer punto. El mundo en el cual nuestro Señor Jesucristo llega
hace 2000 años, cerrando números, está gobernado por un imperio, el imperio romano. Y a ese imperio se le entrega tributos. Y a ese imperio se le debe rendir obediencia. Algo positivo de ese imperio es que les permite, en el caso del pueblo judío, seguir con sus tradiciones religiosas. Con que me des mis impuestos, me des mis recursos y no me armes alboroto, podemos estar tranquilos contigo. Pero en el ámbito religioso, en el pueblo judío, también hay una pugna, hay una lucha de poderes. Por ejemplo, se encuentran los fariseos, que los fariseos eran adversarios del imperio romano. El control del aspecto religioso por un lado, pero por otro, la controversia que tienen hacia los que siguen al imperio romano. Ese es el caso de los fariseos. Pero también en el ámbito religioso está un grupo conformado por los sacerdotes llamado el Sanedrín, que el Sanedrín sí está ligado a los gobernantes romanos, sí se alían con ellos. Es un contexto también de partidismo en esos momentos. Los impuestos debían ser pagados, unos impuestos bastante elevados en ocasiones, pagados hacia el imperio, pero también había impuestos que ponían los gobiernos locales, la ciudad, la región, y eso aumentaba la opresión económica sobre los pobladores. Y además, los encargados de cobrar de esos impuestos, los llamados publicanos, también se aprovechaban de su posición y de lo que tenían que cobrar le aumentaban un poquito más para sacar ganancia ellos y generar su riqueza. ¿Cómo les suena este ambiente, hermanos? Con respecto si pensamos a nuestra época actual. Así que en la época de Jesucristo, mientras algunos vivían bien desde el aspecto económico, vivían aliados con el gobierno romano, vivían en cierta posición económica. Otras personas son las que vivían esa opresión económica. De hecho, en la Sagrada Escritura se utiliza bastante la palabra pobres. Había mucha gente pobre. Nada más, sí quiero hacer la diferenciación entre dos tipos de pobres que se mencionan en la Sagrada Escritura en la época del Señor Jesucristo. Un tipo de pobres son los tocos, que son, esa es la palabra griega, tocos, que son los que mendigaban para poder sobrevivir. O sea, la pobreza extrema. Cuando hablamos de pobres en la Biblia, entonces podríamos estar refiriéndonos a estas personas, aquellos que no tenían absolutamente nada para sobrevivir y tenían que pedir ayuda, mendigar. Pero hay otro tipo de pobres. En el griego se les conoce como los penés, que se refiere a personas que no tenían lo suficiente para vivir sin trabajar. Es decir, lo que para nuestro tiempo correspondería a la clase media baja, porque tienes que salir a trabajar, tienes que salir a obtener tus recursos económicos. Entonces son dos tipos de pobres, hermanos. Los que sí son que tienen que mendigar y los que son pobres porque tienen que salir a trabajar. Y por el otro lado están la clase rica, los que sin necesidad de trabajar ya tienen solucionado su vida económica. Pero además, hermanos, en ese ambiente de pobres, también había esclavos, que en el caso de la esclavitud, hermanos, referido en la Sagrada Escritura, pues tal vez no es la misma imagen que tenemos en la actualidad, en donde hay maltrato hacia los esclavos. En realidad, los esclavos formaban parte incluso de las familias.
eran considerados y no eran maltratados. Lo que sí pasa es que no tenían libertad para tomar decisiones. Dependían totalmente de lo que su amo les decía. Pero en algún momento, si el esclavo decidía, en el periodo en el que podía quedar libre, decidía quedarse con su amo, lo podía hacer y no era raro que ocurriera, porque no era maltrato, nada más no tenían libertad. Pero en ese contexto de ricos, pobres, con dos tipos de pobres, esclavos, también quisiera mencionar que había personas enfermas, pero personas enfermas con alguna discapacidad, ojos, mancos, ciegos, sordos, mudos. Y esa discapacidad es lo que los llevaba a muchos de ellos hacia el ámbito de la pobreza y de mendigar a esa pobreza de tocos para poder sobrevivir, porque no podían realizar las actividades cotidianas. Así que, de acuerdo a esta imagen que estoy tratando de formar en sus mentes, hermanos, del contexto en el cual llega el Señor Jesucristo, también podríamos entonces decir que por un lado están los pobres, de un lado del contexto de Jesucristo, y del otro lado están los gobernantes, los publicanos, los de cierta clase social. Así que, tomando de referencia nuestra ciudad, esa ciudad dividida, o el país también dividido, o el mundo que también se encuentra dividido, preguntémonos, hermanos, ¿y Jesús en qué lado de la ciudad se encontraría? ¿En el lado este o en el lado oeste? Recordemos unos detalles, hermanos, con respecto al Señor Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, en un pesebre, de una forma humilde. Pero recordemos que él se encontraba en Belén porque fueron convocados para ser censados. La ciudad, en realidad, de María y José era hacia el norte, hacia Nazaret. Y aunque los magos lo van a buscar a un palacio, él en realidad nace en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Así que, ¿cuál sería el contexto económico de Jesucristo cuando nace? El Evangelio de Lucas nos deja ver un pequeño detalle en ese aspecto. Si ustedes abren sus Biblias en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, el versículo 22 y 24, nos dice lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? Bueno, que José y María, al cumplir el nacimiento de Jesucristo, tienen que ir al templo y presentar esta ofrenda de purificación. Y hacen referencia a un par de tórtolas o dos palominos. Si tienen en su Biblia, les pido lo abran en Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, versículos 6 y 8, que hace referencia a este pasaje de Jesús. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz a hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Dado este contexto, hermanos, podemos ver que José y María
no tenían para el cordero. Lo que ofrecieron es un par de tórtolas o 2 palominos. No tenían los suficientes recursos. Por lo tanto, podemos entender que formaba parte del grupo de los pobres. Aunque José trabajaba, no era de los pobres que mendigaban. Sí tenía su trabajo, pero no para dejar de trabajar. Al ser perseguido desde su nacimiento, Jesucristo huye con su familia. Mateo nos hace referencia que se va a Egipto hasta la muerte de Herodes y puede regresar a su tierra, a Nazaret, a la región de Galilea. Y es muy interesante esta región pensando en qué lado de la ciudad o qué lado del país le corresponde Galilea, porque resulta que la región de Galilea no era muy apreciada por todos. Está Judea, en donde se encuentra la ciudad de Jerusalén. Arriba está la región Samaria y arriba está la región de Galilea, de norte a sur. Y hasta Galilea, donde vive Jesucristo su niñez y su juventud hasta los 30 años, que inicia su ministerio, se le conoce como Galilea de los gentiles porque no había gran cantidad de judíos de nacimiento en esa zona. Así lo refiere Mateo. Mateo 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y es de llamar la atención, hermanos, cómo la describe Natanael a la ciudad donde vive Jesús. En la región de Galilea se encuentra la ciudad de Nazaret, donde vive Jesús. Si tienen su Biblia, hermanos, Juan capítulo 1, versículos 45 al 46. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Así, ¿qué podríamos pensar de la ciudad de Nazaret? ¿O a qué parte de la ciudad podríamos asemejar? ¿O a qué estado de la República podríamos asemejarlo? ¿O a qué país? ¿De ahí puede salir algo bueno? Así que muchos de nosotros podríamos pensar que Jesús vivió de un lado de la ciudad, tal vez del lado sin recursos económicos o del lado que, que decimos requieren apoyo, ayuda, o del lado de la alta marginación, o en un país de economía emergente. ¿De qué lado nació Jesús? ¿En qué lado creció Jesús? Y hasta la pregunta es, ¿de ese lado puede salir algo bueno? Y quisiera pasar a un segundo punto, hermanos. Ya vimos de qué lado muy probablemente Jesús vivió. Pero ¿qué hizo Jesús en este mundo? En este contexto dividido también en dos regiones. Gran parte del ministerio de Jesucristo se llevó a cabo en la región de Galilea. De hecho, su primer milagro lo realizó en esa región. Cuando lo refiere allá en las bodas de Caná, Caná forma parte de la región de Galilea. Parte de sus apóstoles son galileos. Los toma, los invita a participar con él cuando estaban en el mar de Galilea. Y además, el Señor Jesucristo la recorrió toda esa zona, llamémosle marginada, toda esa zona que era despreciada por parte de los pobladores de Judea, fue recorrida por Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23, que es el inicio de su ministerio. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea.
toda esa región. Pero no solamente Jesucristo se queda recorriendo esa región, hermanos. También, como les comenté, en el norte estaba Galilea, pero en medio se encontraba la región de Samaria. Y el Evangelio de Juan nos refiere uno de los episodios más conocidos por nosotros en la región de Samaria, cuando se encuentra con la mujer samaritana, cuando presenta el Evangelio en Samaria. Y también, hermanos, el Señor Jesucristo recorrió la ciudad o la región de Judea, incluyendo ciudades como Jericó, donde se sitúa la historia de Zaqueo. O recorrió Betania, que también es de la región de Judea, donde es ungido con perfumes y donde vive Marta, María, Lázaro. Y claro, Jesús estuvo en la ciudad de Jerusalén, en la región de Judea, donde se da su pasión y su muerte. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo en las tres regiones de donde Él habitó, de su contexto. Es importante, hermanos, resaltar lo que hizo en ellas. Por ejemplo, el mismo Mateo 4, verso 23, que leía para la región de Galilea. Vean lo que dice. Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo en la región, hermanos, del norte? ¿Qué hizo en la región despreciada de Galilea, de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Lo que hizo Jesús fue enseñar, predicar, sanar enfermedades. Dar la buena noticia de salvación para su pueblo, para esa región. ¿Qué hace en Samaria, hermanos? En Samaria, en ese encuentro con la mujer samaritana, se da una de las situaciones más emblemáticas de Jesús, porque él no debía tener comunicación con los samaritanos, porque él era judío de sangre, y los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Pero además, era mal visto que un maestro, varón, hombre, hablara con una mujer en público. Sin embargo, en esa región también la visitó Jesucristo y también ocurrieron cosas interesantes. Si tienen su Biblia, Juan capítulo 4, primero el versículo 3 al 5. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y de ahí me salto, hermanos, hasta el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué hizo en esa región, hermanos? Rompe ese esquema de los judíos y los samaritanos. Y al contrario, se pone a hablar con ella. Y me salto hasta el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué hizo en esa región, hermanos? Predicó, actuó directamente con los samaritanos. ¿Y qué hizo en la región de Judea? Cuando tiene la oportunidad de visitar Judea, también realiza acciones. El mismo Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 3, en el versículo 22. Dice así, Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
predicaba y los llevaba a las personas al bautizo. Y en Marcos capítulo 10 también nos expone un poco de las acciones que ocurren cuando visita Judea. Marcos capítulo 10, versículos 1 y 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Es decir, en Judea enseña, dice aquí el Evangelio, como solía, que era su costumbre. Pero además también debate con esos dirigentes muy fuertes, muy duros, que tenían el control de la religión, los fariseos. Así, hermanos, si Dios hubiera determinado que el Señor Jesucristo naciera en este momento, en nuestra Ciudad de México, ¿de qué lado hubiera nacido y de qué lado hubiera él vivido? Pero además, podemos tener la certeza que nuestro Dios se movería por toda la ciudad, de norte a sur, de este a oeste. Lo mismo por nuestro país, estaría tanto en la región sur de nuestro país como en la región norte de nuestro país. Andaría por todos lados. ¿Y qué estaría haciendo nuestro Señor Jesucristo en todos los lados que le es posible? Seguramente estaría enseñando, predicando, bautizando, sanando e incluso debatiendo con sus adversarios. Y paso a un último punto, hermanos. ¿Qué nos invita a hacer estos pasajes, este contexto del Señor Jesucristo a nosotros como la iglesia actual? Fíjense, hermanos, nuestra iglesia está en la zona oeste, de acuerdo a la división que se dio la semana pasada, pero está conformada nuestra iglesia por personas que vivimos en ambas regiones. Hay personas que nos tocó del lado izquierdo, hay personas que nos tocó del lado derecho, hay personas con un gran rango panorama económico, personas que tenemos ingresos muy pequeños, muy sencillos, que en esa definición de pobres que veíamos podríamos ser pobres. Tal vez no de los que mendigan, pero de los que tenemos que salir a trabajar de forma cotidiana, diaria. Y ahí vemos personas que tenemos un poco de mayores ingresos, de mayor seguridad laboral. Así está conformada nuestra iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos invita a ser imitadores de Él, a hacer lo que Él hizo y a servir. De ahí el pasaje que leyó nuestro hermano Isaías. Cuando dos de sus apóstoles, Jacobo y Juan, se acercaron con él para pedirle sentarse en el lugar de honor cuando estén en el reino de Dios, queremos uno sentarnos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso le genera molestia al resto de los apóstoles, porque querían tener un lugar de privilegio. Y por eso en Marcos capítulo 10 que nos leyó el hermano Isaías, dice en el verso 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ellos quieren más, quieren un estatus mayor que nosotros. Y es aquí en donde nuestro Señor Jesucristo nos da enseñanza para la iglesia de hoy, en el contexto social en el cual nos encontramos. Dice el versículo 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos.
Hermanos, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo estamos entonces invitados a ser servidores, a no movernos como se movía la sociedad de su época, donde dice Jesús, los gobernantes buscan el poder, buscan sentarse a la derecha, a la izquierda, buscan tener todos los privilegios, ser señores, ser dueños de todo, enseñorearse. Dice el Señor Jesucristo, no, entre nosotros es diferente. Nos invita a ser servidores. Si el hermano de junto vive del lado oeste de la ciudad, los que vivimos del otro lado somos sus servidores. Somos quienes le vamos a enseñar, a predicar, a sanar, a bautizar. Y si el hermano vive del otro lado, si este hermano vive del lado este, los del otro lado, los del oeste, son también los servidores de él. Nos invita a ser servidores, a enseñar, predicar, sanar, bautizar, romper con esos esquemas y ser una unidad. Y para poner prueba de nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando terminó de decir estas palabras, yo vine para servir, no para ser servido. Jesucristo va a Jericó y da vista al ciego Bartimeo, como nos leyó el hermano Isaías. Va y actúa directamente. Así que cada uno de nosotros, hermanos, como miembros de la iglesia, en este caso de la iglesia local que es Getsemaní, nos debemos apoyar. Por eso, hermanos, me gusta mucho el pasaje que leímos de Proverbios, el versículo 8 y 9, que nos hizo también favor de leer nuestro hermano Isaías. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, ¿qué nos toca como iglesia? Defender la causa de los desvalidos, defender a los que están en angustia, defender a los pobres, al menesteroso, que es aquel que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene con escasez. Pero también, hermanos, nos invita este pasaje de Marcos a hacer otra cosa como iglesia. Decía el verso 42-43, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Jesús sabe cómo son los gobernantes de su tiempo, y por eso puede reconocer que se enseñorean, se aprovechan de los gobernados. Y por eso es importante cuando Jesús los confronta, y Jesús señala las fallas que tienen esos gobernantes. Se dirige en varias ocasiones a los fariseos, les llama hipócritas, generación de víboras, les señala que su doctrina está equivocada. La iglesia debe señalar esos errores que tienen los que gobiernan y que van en contra de lo establecido por Dios. Si ellos se encuentran de un lado de esta ciudad, de este país, de este mundo, es necesario que la iglesia defienda al pobre, al menesteroso, pero también señale a los que se aprovechan de ello. Y una última cosa, hermanos, que no quiero dejar pasar. Nuestro Dios no está en contra tampoco de los que tienen riquezas. Sí es cierto, hay un pasaje que conocemos todos nosotros. Mateo 19, versículo 21 al 24. Llega un joven con él y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sí es cierto, hermanos. Los pobres pareciera que no tuvieran entonces cabida. Sin embargo, sigue diciendo
ese mismo pasaje de Mateo 19. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y quiero referir a dos personas con poder económico que siguen a Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 9, nos habla de uno de ellos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Un publicano, alguien que no era querido por el pueblo y que tenía cierto nivel económico, sigue a Jesucristo. Y el otro caso que me gusta también mucho, Lucas 19, dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque del Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amados hermanos de la iglesia Getsemaní, nos ha tocado vivir momentos difíciles en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Un mundo dividido entre pobres y ricos, entre gobernantes y gobernados, entre sanos, enfermos, entre privilegiados y no privilegiados. Esa es nuestra sociedad. Pero Dios nos llama esta mañana a olvidar esas diferencias, a ser una sola comunidad, donde todos somos servidores de todos, donde el rico, que sí hay, atiende al pobre, y donde el pobre, que también hay, atiende al rico. Todos somos servidores. Nos invita a una iglesia donde el muro que divide ese mundo no existe, sino que todos somos y hacemos lo que Jesucristo hizo en su propio contexto: enseñar, predicar, sanar, bautizar, para la honra y para la gloria de nuestro Dios, hermano. Muchas gracias a Dios por su palabra a través de nuestro pastor Marcos. Y ahora vamos a entonar el himno número 636. Himno número 636, va Dios mismo. Cuando el pobre nada tiene, yo reparte. Cuando un hombre pasa sed, de agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo.
Oramos a nuestro Dios. Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido estudiar tu escritura. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has llamado a la iglesia Getsemaní para ser servidores. Permítenos a todos nosotros, los que la componemos, servir unos a otros, servir a tu iglesia, como dice el verso cristiano, por Cristo y por su iglesia. Permítenos tener unidad, aún en medio de la aparente división, a nosotros permítenos unidad. En el nombre de Jesucristo te lo pongo en tus manos. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, es este momento en donde nosotros respondemos al mensaje, respondemos a un llamamiento de Dios a nuestras vidas. Definitivamente la pandemia ha generado en nuestra comunidad de fe una disminución importante de los fondos con los que contamos, pero Dios siempre se ha manifestado en la vida de su iglesia, porque definitivamente lo que hacemos, lo que trabajamos, lo que compramos, lo que realizamos es para su honra y su gloria. Y la invitación en este momento es a que nosotros correspondamos no de esa misma manera, porque no tendríamos ni la menor posibilidad de hacerlo, pero que sí le mostremos a nuestro Dios que Él es el dueño del oro y de la plata y que lo que tenemos de su mano proviene, y por lo tanto la invitación, hermanos, es a que estemos ofrendando, estemos diezmando, y obviamente con la reapertura que seguramente será, si así nos lo permite nuestro Señor, el próximo domingo, traigamos una ofrenda especial ese domingo, porque además es el aniversario de la reapertura, de que Dios regresó a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México el uso y el disfrute de ese templo que se construyó hace más de 70 años. Entonces, mis queridos hermanos, en el boletín tienen ustedes los datos para poder hacer sus ofrendas, si quieren hacerlo en forma electrónica. Y si, como a muchos, lo que nos agrada es llegar con nuestro sobre, les pedimos que dentro de 8 días traigan esa ofrenda al templo, las ofrendas, los diezmos de los últimos 15 meses, para volver a levantar nuestra economía. Durante los recientes días les he estado mandando unos mensajes por parte de nuestro consistorio, en donde les decimos que sí, Dios está al pendiente y Dios nos ha permitido tener la impermeabilización, está completamente terminada, el templo está debidamente limpio, se ha realizado la desinfección. El sábado próximo, sábado 19, se realizará una nueva desinfección para que nosotros el día 20 tengamos la oportunidad de estar ahí. Se ha marcado conforme a la normatividad, se ha marcado el templo, se han comprado una nueva computadora para que iremos a una nueva modalidad que nos ha impuesto esta pandemia, que es el tener la transmisión en vivo como lo hacemos ahora, pero también una transmisión presencial. Entonces estaremos trabajando, bueno, se ha trabajado en ese sentido. Entonces queremos invitarles, hermanos, a que ofrendemos, diezmemos, porque así nos debe de nacer, o sea, porque en ese sentido nuestro peso, nuestros 1,000 pesos son suficientes para nuestro Señor, porque Él multiplica y Él nos da conforme a su voluntad. Voy a invitarles, hermanos, para que con esta o en mente, con esta situación, estemos conscientes y vayamos a nuestra Biblia, hermanos. Busquemos en el Salmo 96. En el Salmo 96 vamos a leer juntos los versos 7 y 8. Salmo 96, versos 7 y 8. Y la palabra de nuestro Dios dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Salmo 96, 7 y 8.
Vamos a entonar el himno número 443, Traigamos Contentos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda la influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Es en ese ánimo, Padre, en el ánimo de poder tributarte, darte tributo por todo lo que haces por nosotros, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardas, porque tú nos provees, porque tú estás al pendiente de tu pueblo. Y atentos a tu llamado en esta predicación de este día, Señor, nosotros tenemos una responsabilidad que no merecemos, pero que tú en tu infinita sabiduría decidiste encomendarle a los seres humanos, a tus hijos, a aquellos a los que tú alcanzaste con tu sangre en aquel día glorioso para tu honra y tu gloria, Señor. Y ahora, Padre, presentamos estas ofrendas. Te rogamos que sigan siendo administradas de la forma admirable en que tu hija Alma Tamés lo hace, Señor. Y que cada uno de los que ejercemos algún gasto tengamos temor y tengamos conciencia de que debemos optimizar tus recursos. Sabemos que tú nos das más de lo que necesitamos, pero también es correcto, es adecuado que nosotros seamos contribuyentes con nuestro testimonio, con nuestro esfuerzo, con la predicación de tu evangelio, pero también poniendo delante de ti nuestros recursos, nuestros bienes. Sea a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir el orden de nuestro culto, hermanos, y es el momento de felicitar a nuestros hermanos que cumplieron años durante la semana. Aquellos hermanos que podemos decir, hasta aquí Dios nos ha bendecido. Podemos dar gracias por los aniversarios, por los cumpleaños o aquella situación especial que Dios nos ha permitido. Un abrazote desde aquí, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, los siga cuidando, los guíe siempre y veamos su amor siempre con nosotros. En especial a mi hermana Leticia Islas, que cumplió años durante la semana, pero también a todos aquellos que están festejando algo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a entonar el himno 570, Feliz, feliz cumpleaños, la primera estrofa y el coro. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, el Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces seguimos ahora con los saludos para toda la iglesia. Que Dios los bendiga, los cuide y también a aquellos hermanos que nos acompañan en línea. Aquí yo tengo anotado a nuestro hermano Sami Arista, nuestra hermana Marisa Dávalos, Iñaki Rivera, Fabiola Valderas, Bagavi, Maleni Pérez y nuestro hermano Saúl Godínez. Que Dios los bendiga a todos y cada uno y esperemos ya vernos pronto dentro de 8 días, que es la apertura
de nuestro templo, el culto ya presencial. Esperamos que todos nos acompañen, todos aquellos que puedan, para saludarnos, aunque sea con el puño de lejitos, pero ya vernos, ya estar en la presencia de nuestro Dios en su templo, en su casa de oración. Hermanos, que Dios los bendiga y los cuide en el transcurso de esta semana. Como avisos, amados hermanos, pues ya se está haciendo la invitación, si Dios lo permite, el próximo domingo 20 de junio a las 11 de la mañana están invitados al culto de adoración a Dios, el cual será nuestro primer culto híbrido, porque vamos a tener personas en presencial, pero también vamos a transmitir por Facebook. Si usted no está en condiciones, en posibilidades de acompañarnos presencialmente, se va a poder transmitir a través de la plataforma de Facebook. Pero si usted tiene el deseo y la posibilidad de acompañarnos, es bien recibido. Como ya se ha mencionado, estamos haciendo todos los protocolos que nos marca la autoridad gubernamental para la seguridad. Y lo que sí les pedimos, el uso de cubrebocas será durante todo el culto, incluso cuando cantemos, que será no a todo pulmón como nos gustaría. Por cuestión sanitaria, el canto será lo más breve, bajo posible, y quien sí va a transmitir el canto es nuestra hermana Olivia desde el piano. Pero entonces, uso de cubrebocas en todo momento, hermanos. Tomar la temperatura a la entrada del templo. Si usted tiene temperatura, no asiste al templo, pero de todas maneras ya se tiene el termómetro ahí a la entrada para poder registrar nuestra temperatura. El uso de gel antibacterial en la entrada del templo, eso es fundamental también para todos los que vayan a ingresar. Y solamente vamos a tener de actividad el culto de adoración a Dios. No vamos a tener ninguna otra actividad. Todo lo demás se viene desarrollando todavía en línea. Tanto los niños, jóvenes, femenil, estudio bíblico, todo eso sigue siendo en línea. Solamente nos reuniremos para el culto de adoración. La entrada es por una puerta, la salida es por otra puerta. Ya está la señalética indicando todo eso. Evitemos compartir Biblia, himnario. Llevemos nuestros propios materiales, nuestros propios recursos, y ocuparemos los lugares asignados. Se están marcando las bancas en donde nos podremos sentar, unos sí, unos no, para guardar la sana distancia. No vamos a podernos saludar de mano, de abrazos como quisiéramos, como nos gusta a la población mexicana, que somos muy, muy apapachadoras, pero sí nos saludaremos con la nueva forma, la nueva normalidad. Entonces, los invitamos a las 11 de la mañana el próximo domingo. Como mencionó nuestro hermano Gabriel, si usted tiene una ofrenda especial para ese día, claro que también la puede llevar para depositarla en agradecimiento a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado durante este año, las transmisiones en línea, pero también porque nos permite retornar al templo después de esta pandemia. Todo lo demás, hermanos, sigue en línea el miércoles a las 8 de la noche. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Si usted quiere asistir, con todo gusto, hermanos, nos pide la contraseña del Zoom y se lo compartimos. La Sociedad Femenil se está reuniendo martes a las 6 de la tarde. Las invitamos, hermanas, a que se integren. La clase de jóvenes el miércoles a las 6 de la tarde con las maestras Maleni y la maestra Esther. Y el viernes 8:30 de la noche es el horario que encontramos más adecuado para poder atender a la iglesia. 8:30 de la noche los invitamos a terminar la semana con oración. Las clases de niños, está todo el proceso de planeación todavía, porque con esta actividad presencial nos movió varias cosas. Sin embargo, los estamos considerando para poderlos atender a la brevedad. Queremos compartir con nuestros niños de la iglesia Getsemaní. Como parte de avisos, eso es todo, hermanos. Vamos a concluir nuestro culto de adoración.
hemos sido edificados grandemente y vamos a retirarnos. Oramos a Dios. Dios y Padre, muchas gracias porque en este culto tú nos has permitido unidad, nos has permitido estar contigo, Señor, que tú nos hablaras, pero también nosotros te hemos hablado y nos has contestado. Gracias, Padre Santo, porque tú estás en medio de esta transmisión, estás con cada una de las personas que han escuchado el mensaje y con cada una de las personas que nos están visitando. Bendícenos en el resto de la semana. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Oramos a Dios con nuestra hermana Olivia, que interpreta el postludio. Listo. Listo. Oli, muchas gracias por tu apoyo. Gracias a Dios. Gracias, Isaías, por tu Gracias, apoyo para hermanos. Que Dios los presidir. bendiga. Gracias, Gabriel. Ya sí pudiste acompañarnos hoy, Gabriel. No, Tiene no apagado el tienes tu micrófono. micrófono. Ajá. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues nos estamos viendo.